Y esta semana vamos a estar en el Salmo 46. Entonces le invito, por la mayor parte del mensaje, vamos a estar viendo ese Salmo, 20 versículos. Tuvimos una lectura hace un momentito de este capítulo. Y si estábamos poniendo atención, quizás puedan decir, es un tema quizás que es un tema que no es como nuestro favorito, hablarlo, pensarlo, presenciarlo, que es la muerte y lo inevitable que es la muerte. ¿Cómo afecta a todos? Como no hay manera de salir, le dije antes cuando estábamos orando, mencioné y me indicaron que aquí también en Costa Rica existe ese dicho de que hay dos cosas inevitables en la vida. Uno es la muerte y el otro los impuestos, ¿no? Se intentan escapar algunos de los dos, pero es inevitable, ¿no? Entonces, pero cuando estaba pensando en este mensaje y estaba pensando, y les tiro quizás como este preludio, esta manera de quizás enfocar este mensaje, es un mensaje en el cual hay, quizás es un poco oscuro el tema que vamos a tocar. Está hablando de cosas, como les digo, no sé ustedes, pero a mí quizás no es como mi tema favorito, ¿no? La muerte, sea la de alguien que amo o incluso pensar en mi propia mortalidad, de que el día viene, de que a veces me pongo a pensar y ya con esas canillas que van entrando ya me doy cuenta y un día estos uno hace mate y sabe que ya se me fue hasta el gallito ahí, que ya le queda menos vida de lo que tenía, ¿no? O sea, ya es como ya pasó un punto. Entonces esos pensamientos quizás no son como los más cómodos y la realidad es que aunque es universal, hay dos maneras en las que la muerte nos puede afectar. O quizás podría mejor decir, hay dos grupos de personas a las que le va a afectar la muerte. Y de una manera muy, muy, muy diferente. Porque aunque no podemos hacer nada, y este pasaje va a hablar mucho sobre la riqueza, sobre el poder, el prestigio, aunque nadie puede pagar lo suficiente para salirse de la muerte, hay uno que la venció. Y a través de uno hay victoria. Entonces, ese va a ser quizás el marco en el cual nosotros leemos, ojalá, esos pasajes. Y aun cuando vemos esos pasajes y esas palabras tan quizás oscuras y reales, recordemos y vamos a ver eso marcado claramente en ese pasaje. Me puse a pensar cuando estaba pensando en este mensaje y me vino un pensamiento y tengo una pregunta para ustedes. Quiero que me digan, ¿cuál es el nombre de la primera telenovela que usted recuerda? La primera telenovela para nuestros... you guys don't speak English, right? Spanish, right? What's the first soap opera name, the title that you remember? El primero. Y hablen de eso, los jóvenes. ¿La qué? Zulanita. No la conozco, pero yo no conozco mucho. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más se apunta? ¿Qué? Angelito Negro, ok, la única, ok. Bueno, la otra, y la otra. No. Bueno, suave. No tienen que confesarse aquí, solamente que quizás usted lo oyó por ahí, ¿no? No estoy diciendo que la vio, pero es la primera que recuerda haber oído. ¿Cómo? Cebollita. Wow, qué buenos nombres. Argentina. Argentina, ok. La usurpadora. La usurpadora. ¿Qué? Los ricos también lloran. Los ricos también lloran. ¿Ok? ¿Quién da más? ¿Alguien por ahí recuerda? ¿Alguna otra? Está diciendo, no estamos diciendo que usted la veía, estamos diciendo que usted supo que existía. ¿Alguna más? Aquí el hermano dijo, los ricos también lloran. Yo me metí esa busquedilla ahí y existían antes de eso. Ese salió creo que salió como en el 84, 85 por ahí. Pero esas de las primeras que pegaron, y recuerden, yo no aunque venía a Latinoamérica, yo me crié en España, pero esa cayó ahí. Fue la primera, como la que yo recuerdo. Y no se lo van a querer, pero yo le puse el mensaje, los ricos también lloran. A disculpar, voy a arreglar algo aquí.
A ver si jalo esto también para acá. Disculpen, me disculpan. Ok, ahora sí, ahora sí. Disculpen. Qué buen nombre, ¿no? Qué buen nombre, porque la pegaron. La pegaron, sobre todo con el mensaje de hoy. Los ricos también lloran. ¿Por qué? Porque, como diríamos en Costa Rica, no hay quite. ¿Quién se quita eso? Nadie. Nadie. Y el pasaje de hoy lo va a reiterar. Y lo va a hacer de una manera muy clara. Pero la pregunta, y similar a lo que vimos la semana pasada, depende de qué lado estoy, cuánto miedo da, cómo me afecta esta realidad, qué es lo que veo, qué es lo que pienso. Vean los primeros versículos, aquí dice, escuchen esto todos los pueblos, presten atención, habitantes de todo el mundo. Es una exclamación, de decir, alto. Es un poco como el final del último, donde dice, hey, escuchen, si estaban dormidos, ya no nadie porque tomaron café, pero más adelante, en un ratito, ya empiezan a cabecear, no. Pero, hey, si estaban dormidos, escuchen esto. Todos. Eso es un mensaje universal, es algo que nos afecta a todos. Él dice, todos los pueblos, presten atención. ¿Qué? Habitantes de todo el mundo. Esto es para todo el mundo. Este no es un salmo que afecta a un porcentaje de personas, sino es algo que habla al corazón de todos los hombres. Dice, los de las altas esferas y la gente común, ricos y pobres, oigan. Es interesante que en el original, el hebreo, cuando habla de, usa hijo de, para estas dos palabras, para ricos y pobres, ¿no? Ricos y pobres. La palabra, muchas veces hablamos y quizás han oído como, ¿quién vio la película Ben-Hur? ¿Se acuerdan? Otra, sí. Sí, es una buena cinta, creo. Hace mucho, que no la veo, pero creo que sí. Y eso esa palabra Ben significa hijo y de Ur, ¿no? Entonces, pero ese Ben que usa aquí, usa dos, habla de dos hijos, habla de Ben Adam y Ben Aish. La diferencia siendo Adán, lo conocemos todos, ¿no? Sabemos quién es el primer padre, es el primer hombre. Pero como en la mayoría de los idiomas, las palabras tienden a tener un significado y la palabra Adán significa tierra. Y es interesante porque está hablando del más reducido y común denominador de lo que nos hace. Somos tierra, somos de lo más, o sea, de la tierra vinimos, ¿no? Eso quizás está hablando ahí de los pobres, ¿no? De las personas que quizás no tienen tanto prestigio, ¿no? Y ese ish es la palabra para hombre, pero también se usa en el concepto cuando se denomina de la persona que tiene honor, que tiene respeto, la persona que rige, que son los ricos. Entonces, no importa, está diciendo, no importa, ni los que están más abajo, más cerca, más humildemente, no importa. Y los que estén en las más altas esferas, no importa. Este mensaje es para usted. Escúchelo. Ponga atención. Pongamos atención a lo que el salmista nos dice hoy. ¿Qué es lo que el Señor le dijo? Presten atención, pues mis palabras son sabias y mis pensamientos están llenos de buena percepción. Algo que quizás es importante cuando leo esto, incluso cuando el versículo 4 dice, escucho con atención muchos proverbios. Vemos aquí una actitud incluso del maestro, del que está escribiendo, decir, hey, para una persona cuando va a enseñar, y yo diría, eso debería ser el ejemplo para sus maestros, para sus pastores, es que cualquier persona que va a enseñar a otra persona, estaba hablando con alguien hace un momentito sobre hablar con el esposo, y estaba hablando sobre cosas que yo aprendo y después comparto. ¿Por qué? Porque aprendemos cosas y nos transforman y ya no somos iguales y debería ser así, la palabra de Dios debería cambiar quien yo soy, debería tener un efecto que es profundo, integral, que cambia todo. Y después de ahí nace mi vida, nacen mis acciones, nacen mis decisiones, nace mi comunicación, lo que yo digo.
Escuchen con atención. Escucho con atención muchos proverbios. Este hombre ha estado estudiando, ha estado buscando la sabiduría de Dios. Dice, y resuelvo enigmas con la inspiración del sonido de una arpa. Y este concepto del enigma, vamos a hablarlo un poquito ahora, pero me pareció interesante este dicho que escribió sobre ese tema, Zwinglio. Dice, el hecho de que en tiempos pasados Dios enseñó por parábolas, pero en nuestros últimos días se haya revelado plenamente por el Señor Jesucristo, nos indica que Dios quiso dar su mensaje a los seres humanos de una manera amable y atractiva. Es interesante lo que está articulando aquí. Está hablando de como el arco narrativo, de cómo Dios se ha ido revelando progresivamente. Y hay cosas en el Antiguo Testamento que cuando los santos del Antiguo Testamento lo leían, entendían que Dios estaba trabajando, pero no sabían todo. ¿Por qué? Porque Cristo no había completado la obra. Él es el que resuelve. Vamos a ver aquí. Dice, porque es de la naturaleza de lo que se presenta en parábolas, proverbios y adivinanzas, que apela al entendimiento de los seres humanos y les lleva al conocimiento. Y de hecho aumenta ese conocimiento. Está diciendo que el uso que Dios ha dado a esas parábolas, que a veces son un poco enigmáticas, son algo que Dios usa para trabajar en nosotros, pero vea el resultado, porque cuando la parábola o el proverbio, algo que quizás no era rápido de entender en el momento, quizás algo que tuve que pararme y pensar. ¿Algunos de ustedes han hecho eso con la Biblia? ¿Han leído un versículo y se han tenido que rascar la cabeza un poquito? Yo me he rascado obviamente la cabeza mucho, ¿no? Entonces, es la evidencia de que hay cosas que son difíciles. ¿Y saben qué? A veces he tenido que llamar a personas que han estudiado más que yo para que me ayuden a pelearme con esto, a entender. Pero dice, pero eso es una verdad. Porque cuando la parábola o el proverbio nos ha incitado a buscar su significado oculto, una vez que lo hemos encontrado, lo valoramos más que si no, si se nos hubiera presentado claramente. Es un pensamiento interesante sobre esta realidad de los proverbios, que a veces hay que pensar un poquito más y más que incluso más los enigmas. Y sin querer irme al final o la aplicación más adelante, sí quiero como quizás sazonar un poquito esta realidad con la realidad de que aunque hay cosas que en el Antiguo Testamento los creyentes no quizás entendían completamente, todos los enigmas son respondidos en Cristo. Él es el que resuelve sus enigmas. Él es el que resuelve esas cosas que quizás no se podían entender. Él trae la respuesta y Él sigue siendo la respuesta. Y lo que va a seguir ahora es un enigma. Lo que Él va a compartir ahora a través de los próximos versículos es una de las cosas que quizás a todos nos ha hecho a veces rascarnos la cabeza. Esos contrastes entre quizás las actitudes de ciertas personas y la manera en la que piensan o la manera en la que yo pienso, aun cuando sé que no está bien. Cuando a veces pongo mi sabiduría, mis conceptos, mi manera de ver las cosas por encima de lo que Dios va a decir. Vean lo que dice versículo 5, dice, ¿por qué tendría que temer cuando vienen dificultades? Cuando los enemigos me rodean. Bueno, don salmista, yo podría decirle muchas razones por las que yo quizás tenga nervios cuando esto acusa, ¿no? Cuando vienen estas cosas. Pero él dice, ¿por qué tendría que temer cuando vienen dificultades? Cuando los enemigos me rodean. Ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Ve, ¿dónde es que él está diciendo que estas personas, las personas que quizás son los enemigos, las personas que están viniendo en contra, ¿dónde están poniendo ellos su confianza? Ellos se fían de qué? De sus posesiones, ¿no? Y se jactan. O sea, ellos, si tuviera yo unos buenos como, sí, haría, ¿no? Como una buena chaqueta, me tenía que poner puesto la chaqueta como para hacer ahí como, ellos se jactan, ¿no? De sus qué? Sus riquezas. ¿Dónde están poniendo estas personas su confianza? En lo que está aquí.
¿no? Lo que se puede tocar, lo que se puede ver, en las cosas que ellos piensan que ellos pueden hacer. Pero es muy fácil decir ellos, pero necesitamos recordar que nosotros lidiamos con eso. Yo lidio con pensar que yo puedo hacer lo que yo puedo hacer y que yo puedo resolver y que si yo me la juego un poquito más o si la pulseo un poco más fuerte, si hago esta cosa o si quizás me esfuerzo un poco más, entonces yo quizás tenga esa mirada en mi corazón y haga, estoy bien. Estoy bien porque ya tengo el ahorro que ocupaba, ya tengo depósito, este ahorro para emergencias y si esto y lo otro y pagué lo otro y ya estoy bien, ya estoy bien. ¿Y descanso en qué? ¿En qué me estoy fiando? ¿De qué me estoy jactando? De mis posesiones, de las riquezas, sean grandes, sean pequeñas, no importa. Mi corazón se puede poner así. Pero vea lo que dice Isaías. Vea lo que el profeta Isaías le dice a Babilonia, que era el poder más grande, que según los hombres era imparable. Nadie podía vencer a Babilonia. Él dice, Isaías 14:11 dice, tu poder y tu fuerza fueron enterrados contigo. En tu palacio ha cesado el sonido del arpa. Ahora los gusanos son tu sábana y las lombrices tu manta. Necesito que sean muy honestos conmigo en este momento. Y sí, quiero que levante la mano. Sea honesto, sea honesta. ¿Cuántos le tienen miedo a los babilonios ahora? Nadie. ¿Por qué? Los gusanos son su sábana y las lombrices son su manta. ¿Se fueron? Su poder imparable cesó. Un imperio eterno no fue tan eterno. Sirvió el propósito que Dios tenía para ellos y después, cuando era su tiempo, le dio paso al próximo. Y ninguno puede ser. Los babilonios, los asirios, los medopersas, los griegos, los romanos, cada uno reemplazado por otro. ¿Por qué? Porque no importa lo grande que sea el imperio, no es suficiente. No hay un emperador que le haya ganado a la muerte. No hay un rico que siga vivo todavía. Que dice, sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagando un rescate a Dios. No pueden redimirse de la muerte. Este es el concepto. Cuando hablamos de redención, es un concepto en el cual hay un pago para rescatar algo. Y él está diciendo, ellos quisieran poder con su acumulación lograrlo. Y hermanos, les digo, es interesante porque yo he visto bastante material sobre esto. Hoy en día bueno, no es nuevo, pero es la nueva manera de pensarlo con nuestra nueva tecnología. Personas que están luchando, lidiando insistentemente y gastando literalmente todo su dinero para vivir para siempre. Y ese para siempre quizás se manifieste en 120 años. Puede ser que personas vivan un poquito más. Más allá de eso, otras personas piensan que quizás puedan trascender la muerte usando tecnología y vivir para siempre. Incluso ese concepto de un legado, porque algunas personas han pensado, bueno, no voy, ya intenté vivir para siempre, no puedo vivir para siempre, pero que mi memoria viva para siempre. Que siempre me amen y me recuerden, ¿no? ¿Cuántas placas no hemos visto por ahí, no? A veces me paro y les leo, me parece interesante. No conozco a nadie de la gente que está en esas placas, pero obviamente significaron algo, hicieron algo hicieron para que esté su nombre ahí. Pero él dice, sin embargo, no pueden, no es posible, no pueden redimirse de la muerte, pagándole un rescate a Dios. No hay suficiente plata para hacer un negocio con Dios. El precio para redimirse de la muerte es un precio que era demasiado alto.
Ahora sabemos que una persona sí pudo pagarlo. Y por eso, como les dije desde el principio, este mensaje y este pasaje quizás es oscuro si no fuera por el Evangelio. Pero esa es la realidad del Evangelio. El Evangelio significa que son las buenas noticias, son las buenas nuevas. Pero siempre decimos que las buenas nuevas empiezan con malas noticias. El Evangelio no empieza con buenas noticias, empieza con la realidad de que usted y yo estamos perdidos, de que nacimos con una necesidad y de que por mucha plata que acumulemos, ninguno de nosotros podemos llegar ahí al cielo y decir, bueno, Señor, ¿cuál era la cifra? Porque aquí está. Vámonos. ¿Cuál es el simple? Porque lo tengo. Tengo suficiente. Vea, aquí atrás vienen trayendo la plata. Vienen trayendo la influencia, vienen trayendo mi poder, vienen trayendo lo que sea. No hay un pago que usted ni yo podamos hacer, ni estos hombres. Ven, es universal, esto no ha cambiado. Esto habla ayer, hoy y para siempre de la realidad del hombre. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podría jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. ¿Por qué será que el salmista escribe estas palabras? Si no es porque esto está en nuestro corazón, el pensamiento de que quisiéramos poder hacerlo, de que quisiéramos poder evitar esa realidad que nos afecta a todos. Pero nadie, ningún hombre, ninguna mujer tendrá una bolsa lo suficientemente grande para poder pagarlo. Esa realidad es de gran temor si uno no tiene a Dios. Pero por lo que Dios hizo, me gustan esas palabras del teólogo, dice, no tengo miedo en los días de maldad, cuando me rodea la iniquidad de mis opresores. Hablando sobre ese pasaje, dice, es decir, puedo ser pobre, enfermo, miserable y abandonado, como quiera que pueda ser en esta vida. Si tan solo tuviera un Dios misericordioso, entonces no tengo miedo. Si la realidad es que Dios es misericordioso, no tengo que temer que el cielo y la tierra se derrumben de repente y todos los que están contra mí, el diablo, el mundo, los tiranos, los herejes, los falsos hermanos, los infieles, me pisoteen como los pies, con los pies, o me muerdan el talón, como hicieron con mi Señor Jesucristo. Todos sus ataques, pensamientos, palabras y gestos son pecados e iniquidades. Pero yo soy justo delante de Dios por el amargo sufrimiento y muerte de Cristo Jesús, mi Salvador. ¿Por qué entonces he de tener miedo? Qué lindas palabras. Todas esas cosas que quizás vienen en contra nuestra, que incidentemente quizás por su parte son las cosas que son del corazón, que lleva a querer hacer las cosas de nuestra manera y no de la manera de Dios. Son resueltas en la confianza, en la fe, cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo, el único que a través de su amargo sufrimiento pudo hacer lo que yo no puedo hacer, lo que nosotros no podemos hacer. Y sí pudo hacer una redención de la muerte, que sí puede pagar ese precio que no se podía pagar. El salmista sigue diciendo, los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos. No hay diferencia aquí. Quizás cambiamos de la plata a la sabiduría. ¿A qué tan educado es alguien? Bueno, pues los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos. El coeficiente de inteligencia no va a cambiar esta realidad. La gente no se muere porque no sabía cómo no morirse. La gente se muere porque es lo que Dios estableció. Y se dejarán todas sus riquezas atrás. Ahí hay un pastor
que oí muchas veces predicar en Estados Unidos y sin falta, en todas las veces que predicaba, él tenía que hacer esta aclaración. En todos mis años no he visto un carro fúnebre seguido por un camión de mudanza, ¿no? Siempre decía eso, ¿no? Llevándose las cosas. Oye, no sirve, no sirve. Dice, la tumba es su hogar eterno, donde permanecerán para siempre. Podrán ponerle su propio nombre a sus propiedades, pero su fama no durará. Morirán al igual que los animales. Este es el destino de los necios, aunque sean recordados como si hubieran sido sabios. Ahí está el concepto. Ellos pueden ponerle un nombre a sus campos, a sus propiedades, pero ¿qué? Su fama no durará. Y esto es como un ejemplo de lo que decía, las placas o las estatuas o las cosas, los memoriales. En aquel entonces, que ellos decían, bueno, ve esa loma, todo ese campo, esa es la propiedad de X. Oh. ¿Y qué hace él hoy? ¿Qué hace? Ah, no, él está muerto. Ah, ok. Pero la realidad es que si usted y yo vamos a esa misma loma, no vamos a saber quién es el hombre que murió hace varios miles de años, ¿no? Se fue al olvido. Por muy sabio, por muy querido, por muy amado que él haya sido. Dice, este es el destino de los necios, aunque sean reconocidos como si hubieran sido sabios. Y ven ahí lo que está haciendo aquí el salmista, porque si lo pensamos, ellos eran recordados como si hubieran sido que sabios, ¿no? ¿Y qué me dice eso? Me dice que usted y yo quizás los hubiéramos medido como personas sabias. Hubiéramos dicho, esa persona sí sabe. Él sí lo tiene todo resuelto. Pero ¿qué dice? Dice que son los necios. ¿Y por qué es eso? Yo creo que el salmista está hablando aquí, nos está pintando un cuadro de la muerte sin esperanza, de la muerte del más allá de aquellos que no tienen la esperanza. Para aquellos que no conocen, aquí hay solamente quebranto para esas personas que no tienen esperanza. Pero eso no es la verdad del creyente. Y aquí es el momento en el cual nosotros miramos en este mensaje y decimos, ok, Señor, eso es una verdad muy dura. Necesito un poco del Evangelio. Entonces veamos un poco el Evangelio. Veamos si esta es la realidad para el creyente. Vean lo que dice Colosenses capítulo 3. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo. Es interesante esa nota que está haciendo, las verdades del cielo, no las verdades de aquí, no la sabiduría de aquí, no el pensamiento de aquí, sino las verdades que trascienden, que vienen de Dios, que son del cielo. Pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en lugar de honor. ¿Qué hemos estado viendo en esos versículos? Personas veneradas, personas respetadas, personas que la gente decía, pues esta persona sí. Usted, quítese. Pero esta persona sí. No. Pero dice que aquí es el verdadero honor. Está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, lo repite, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida. Interesante. Ahí está la muerte otra vez. Pero vemos que con el Evangelio la muerte no es algo negativo. La muerte a esta vida es una cosa buena y su verdadera vida, la verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y quiero que simplemente paren un momento para pensar y meditar sobre la bella realidad de estar escondidos en Cristo. De que Cristo en su poder y en su amor y en su capacidad pueda tomarnos y que estemos envueltos y completamente cubiertos en Él, que podamos escondernos como lo que somos, niños atemorizados. No sé, los hombres aquí dijeron, yo no, tira cochina.
A todos nos da miedo. Todos necesitamos saber que estamos escondidos en Cristo. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, ven, nos hemos muerto a la otra vida. ¿De dónde viene la vida ahora? En Cristo. Quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo. Ustedes participarán de toda su gloria. Ven, nuestra esperanza le dice, mire al cielo, mire a Cristo, mire a Dios, mire las verdades de Él, no aquí a la tierra. Eso ya acabó. El que ha puesto su vida en Cristo, eso ya acabó, eso es lo de antes, ya no estamos en eso. Puede ser que mi vida sea dura y no tenga muchas cosas o pase por situaciones difíciles o reciba maltratos, pero ¿dónde está mi gloria? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde va a estar la alegría? Con Cristo. Aquí viene otra declaración, quizás dura al principio, pero que vemos ahí ahora el corazón al final del salmista. Dice, como ovejas son llevados a la tumba. Como ovejas son llevados a la tumba donde la muerte será su pastor. ¿Qué palabra más? No sé usted, pero estábamos hablando. Nuestra hermana creo que la agarró cuando lo estaba leyendo y dije, me agarró a mí también cuando leí esa palabra. La muerte es el pastor. ¿Por qué? Un teólogo dijo que esto para él era una ironía que está aquí escrita, porque ¿quién es el buen pastor? ¿Y qué da él? Él da vida. Juan 10:10 habla sobre ese contraste entre el enemigo y él, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo viene a qué? A traer muerte, destrucción, nos roba todo y solo lleva a la tumba, pero ¿qué? Él viene a dar vida y vida en abundancia. Pero aquí tenemos la idea de que como ovejas son llevados a la tumba donde la muerte será su pastor. Por la mañana los justos gobernarán sobre ellos. Sus cuerpos se pudrirán en la tumba, lejos de sus grandiosas propiedades. El salmista vez tras vez tras vez está rompiendo ese concepto de que puedo confiar en mí mismo, en mi habilidad, en mis pertenencias para hacer algo a la luz de la eternidad. Y cada vez creo que quedan en pedacitos más pequeños, ¿no? Esos monumentos. Pero qué glorioso, versículo 15. Dice, pero en mi caso, Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. Increíble esperanza, ¿no? Él dijo, ninguna persona tiene suficiente plata para redimirse de la muerte, ¿cierto? Pero ahora está diciendo que él va a ser redimido. ¿Cómo es posible? Porque ¿quién es el que redime? Dios mismo. Dios es el que le va a redimir. Entonces, mientras el destino natural del hombre es perecer algún día, y para algunos no hay esperanza en eso, el salmista nos trae esa idea y está apuntando a una esperanza futura, en la cual él dice, pero en mi caso, Dios redimirá mi vida. Me arrebatará del poder de la tumba. Esas son palabras apuntando al Evangelio. Vea lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 2. Vimos eso hace un montón de tiempo. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Vemos ese ejemplo, vemos. Y es interesante porque hay una batalla aquí donde el buen pastor está dando su vida por sus ovejas y le está arrebatando el poder.
al enemigo. Quebranta el poder del diablo, quien tenía el poder, tenía en el pasado. Eso ya no es, tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. La única respuesta a esta verdad de que todos estamos destinados a la muerte y de que no había esperanza es que Cristo hiciera esto y que pudiera liberarles de eso. Apocalipsis, capítulo 1, dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y la tumba. ¿Dónde está su esperanza? Porque ni usted ni yo vamos a escaparnos de la muerte. Si vino para oír un mensaje así súper positivo hoy, bueno, estamos ahí, estamos. Aquí, pero aquí está la esperanza. Oír esas palabras de nuestro Señor Jesucristo decir, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo para siempre y para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Esa realidad de que Él resucitó ahora hace posible que Él pueda dar esa esperanza a los suyos, aquellos que hemos puesto nuestra fe, que por gracia hemos sido salvos, no por quienes éramos, no por lo que nosotros hacíamos, no por lo que nosotros aportamos, no por nada que nosotros pudiéramos hacer, sino por la gracia y misericordia del Señor Jesucristo en nuestra vida, depositando nuestra fe completamente en Él, no en yo, no en mí, no en nadie más, no en mis papás, no en nadie, sino en Él solamente, el cual estaba muerto y ahora vive para siempre y para siempre, el cual tiene la capacidad de darme victoria en mi muerte. Corintios, capítulo, 1 Corintios capítulo 5 dice, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque tenemos que ser honestos. Cada uno de nosotros que ha sido tocado por la muerte, con seres queridos, con personas que amamos, sentimos ese aguijón. Sentimos ese sufrimiento con personas que vemos que se van, personas que amamos, pero hay una esperanza dulce cuando esa persona que se va sabemos que está en la presencia de Cristo. Y a eso se conecta el hecho de que nosotros hemos puesto una esperanza en Jesucristo y que el poder de la muerte ha sido removido. Ya no está la victoria o muerte donde está tu aguijón. Pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte y la ley le da al pecado su poder. El pecado llevaba a la muerte y la ley no daba salvación, solo apuntaba como un maestro que nos enseña que no podíamos hacerlo, que el estándar de Dios es demasiado alto y nosotros somos demasiado bajos, nadie puede hacerlo. Pero Jesucristo removió esa inevitabilidad de una segunda muerte y ahora en Cristo podemos tener vida. Gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la clave. Aquí están las buenas noticias. Nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted
le ha picado una buena abeja. Pero una avispa, cuando lo dejan dentro y uno tiene que sacarlo, ¿no? Y sigue doliendo. Y no puedo leer eso sin pensar en eso, esa experiencia. Y cómo a veces ahí queda la marca. ¿Por qué? Porque está el veneno dentro. Y eso me hace pensar en ese pecado. Y otra vez, ni usted ni yo podemos quitarnos. ¿Cuántos hemos visto las películas del oeste donde le pican y lo cortan y empiezan a chupar ahí a ver qué? Y así a veces hemos sido nosotros. Hemos pensado que nosotros podíamos sacar el pecado de nuestra vida para poder vivir para siempre. Lo siento, pero somos inútiles en ese aspecto. No hay nada que usted ni yo podemos hacer. Cristo tuvo que morir y resucitar para que a través de su sacrificio perfecto Él pudiera quitarle ese aguijón, para que yo pueda tener victoria sobre el pecado y usted pueda tener victoria sobre el pecado. Aquellos que ponemos nuestra esperanza en Cristo, por eso es que estos versículos del Salmo ya no cobran la oscuridad que tenían antes, porque tenemos la misma esperanza que ha mostrado el salmista en el versículo 15. Pero en mi caso, Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. Qué buenas noticias. Y es interesante porque hablamos al principio un poco sobre esa idea del enigma. Y sí, a veces nos parece raro porque es que a una gente parece que se sale con la suya, por eso, porque es que a veces a una gente parece prosperar. Incluso porque es que a una gente justa o gente quizás que decimos que amaba al Señor, mueren jóvenes y otra gente que es terrible vive una vida larga. Pero sabemos que al final Dios es la justicia. Yo pongo mi confianza en que Él será justo en la vida y en la muerte. Lo que ha hablado ahora, hasta este punto, es una verdad muy solemne y una verdad quizás que tome un momento para pensar y de todo celado en la, lo cambié, aquí en esta traducción suele usar la palabra interludio, pero me gusta un poco más celado. Interesantemente, ni siquiera entendemos al 100% el significado del selah, pero sabemos que es una pausa. Y quizás hay pocos lugares donde más necesitemos parar y meditar sobre esta verdad. Porque en mi vida, no sé con usted, pero en mi vida a veces yo lo que quiero hacer es evitar pensar en estas cosas, ¿no? Ignorarlo, ignorar estas verdades. Pero quizás necesito un momento para parar y dejar que estas verdades realmente, que quizás sentir el peso de la verdad, de lo inevitable que es esta muerte, de lo inevitable que es, y la falta de esperanza que hay, para después poder tener un gozo quizás más grande cuando me doy cuenta de lo que Cristo ha hecho por mí, de lo que yo no podía hacer, el precio que Él pagó y lo que significa que yo no tenga que hacer eso, pero quizás tengo que volver otra vez a un pensamiento serio, porque yo conozco personas que amo que necesitan esta verdad también. Y usted conoce personas que ama que necesitan esta verdad también. Y quizás por eso necesitamos parar un momento y dejar que la palabra hable en nuestros corazones. Quizás durante esta semana meditar sobre esas verdades. Que haya un Selah en nuestra vida en el cual nosotros realmente paramos y pensamos acerca de esta verdad. El autor, para terminar, nos lleva a un concepto que ya él ha mencionado. Hay un poco de repetición en esto, pero creo que ya entendiendo la diferencia
Es como un remache que él está haciendo en el cual él recuerda. Hay algunos que no tienen esta esperanza. Y hay una diferencia. Dice así, que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan y en sus casas haya cada vez más esplendor. Porque eso es algo que a veces es parte, como decía, de ese enigma de decir, ¿por qué? Porque es que esa gente quizás que ni siquiera te teme Dios, que no tiene, no te está buscando, que está poniendo la fe en ellos mismos y de repente parece que se hacen más grandes y más famosos y tienen, pareciera que tienen bendición, quizás desde mi perspectiva humana. Es no bendición como Dios la define, pero como yo la defino. Dice, pues al morir no se llevan nada consigo. Sus riquezas no los seguirán a la tumba. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por sus éxitos. Y eso es verdad. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito. Por eso digo, quizás en mi métrica humana, digo, ah, qué dicha, qué bien. Ojalá yo. ¿Por qué será que gente que se porta bien a veces no tiene cosas y gente que se porta mal sí tiene cosas? Y puede ser que los hombres hayan hecho mucho esto, pero morirán. Y como todos sus antepasados, y nunca más volverán a ver la luz del día. La gente que se jacta de su riqueza no comprende. Morirán al igual que los animales. El salmista menciona esto en versículo 12. Hace esa alusión como los animales. Y es que creo que más universal. Estamos nosotros ahí metidos. A fin de cuentas, vamos a morir. Nuestro cuerpo dejará de funcionar. Estaremos en la tierra si el Señor ha venido antes. Pero aquí hay una diferencia. Esto es algo diferente, porque no está la esperanza. Ah, ellos tienen esperanza en sí mismos. Y si no vivo para siempre, esta estatua hará que la gente me recuerde para siempre. Esta placa, este campo, esta obra, este nombre, me recordarán para siempre. Pero el salmista dice, no, es temporal. Las riquezas son temporales. Y tristemente, para el que no tiene a Cristo, para el que no ha puesto su confianza en Dios, no ha depositado su eternidad en sus manos, esto es lo mejor que hay. Pero por el amor del Padre, que vio a su Hijo, y la obediencia del Hijo, que amó suficiente para entregarse por nosotros, tenemos esperanza más allá de esto. Os invito, vamos a terminar. Normalmente tengo unos pensamientos para considerar, pero hoy lo cambié. Tengo simplemente una oración que viene del libro de oración común, libro viejo, ahí ven 1549. Pero me gustó cómo articula estas palabras y que esto sea quizás nuestra oración. Dice, Dios Todopoderoso, has tejido a tus elegidos en una sola comunión y compañerismo en el cuerpo místico de tu Hijo Cristo nuestro Señor. Concédenos la gracia de seguir a tus santos en todas las virtudes y en la vida piadosa, para que lleguemos a esos gozos inefables que has preparado para todos los que te aman sin fingimiento, por medio de Jesucristo. Ojalá eso sea nuestra oración hoy. Buscar ser amado y conocido por Dios más que por los hombres. Porque mientras quizás en esta vida haya ciertas cosas que la gente aplauda, que la gente busque, la gente admire, hay algo que vale mucho más que eso. Ojalá nuestra vida sea sin fingimiento y que mi gozo esté realmente teniendo mis ojos en la eternidad.
Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por ese salmo. Es un salmo que toca a nuestro corazón, Señor, porque es algo que nos afecta a todos, algo que inherentemente, Señor, que automáticamente solemos querer evitar. Dios, no buscamos esto, no es natural. Pero Dios, te pido que empezando en esta habitación hoy, Señor, a los que hemos escuchado este mensaje, Señor, que tú transformes nuestro corazón. Y si hay lugares en los cuales se nos ha olvidado esta realidad, que hoy, el mensaje de hoy, las palabras de hoy, de tu palabra, nos recuerden a dónde realmente tenemos que poner nuestros ojos y dónde realmente está nuestra esperanza, dónde es realmente que se va a levantar el sol, Señor. Que tú eres el que va a venir a rescatarnos, Señor. No nada que yo pueda hacer o nadie pueda hacer por mí, solamente tú. Mi esperanza está plena y completamente en ti. Nuestra esperanza está en ti, Dios. Haz esa obra en nuestro corazón. Y te pido, si alguien que escucha este mensaje, Dios, no ha hecho eso, que esto sea, Señor, un llamado a recordar que todos vamos a perecer, pero que si estamos sin ti hay una segunda muerte. Y que solamente podemos conocer la verdadera vida cuando morimos a esta y vivimos para ti. Dios, cuando transformas nuestro corazón y nuestra mente y nuestros esfuerzos dejan de ser para nosotros y Señor, nuestros esfuerzos son para agradarte a ti, para amarte a ti, para mostrar, Señor, con agradecimiento que vertimos nuestras vidas como un sacrificio viviente, muchas veces diciendo que no a cosas que quizás yo quiero, pero me has llamado a otras cosas. Muriendo a mi pecado cada día y viviendo a través de ti. Dios, te agradezco que estoy escondido en Cristo. Te agradezco por cada uno de mis hermanos y hermanas, que hemos sido tejidos juntos y estamos escondidos en tu poderosa mano, Señor, en tu fuerte abrazo, inquebrantablemente, Señor, conectados a ti. Déjanos vivir de esa manera y llama a aquellos que todavía no han sido salvos. Pedimos por esas cosas en nombre de Jesús. Amén.